Aquí inicia Tú y Yo Hablemos de Salud. Anu otu, tu washan hatkarau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar waremu yoniwai romo yupushwa yakano tamshiwa yakano washa chik tuare wakweka spurana inhanai tuare stanik kumat tu EPSI Anas Guayú spuratu antirain wenshwai viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama naradura yukana suru no mai líder kana hotamatashi na Guayú spuy kana horu trayatawa spurana inhanai waya Tudiaray, Washa y Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shishiru, Anaña Nañuaya, antes Shihia Wishwa. El tema de la semana. Hehoru, te putejan hatkarau so semana katu. Muy buenos días a todos, como todos los viernes, aquí estamos para un nuevo espacio de Tú y Yo Hablemos de Salud. Hoy es viernes 13 de junio y hoy hablaremos sobre el cáncer de próstata, una enfermedad silenciosa que afecta principalmente a los hombres mayores de 50 años, aunque muchas veces no presenta síntomas en sus etapas iniciales, un diagnóstico a tiempo puede salvar vidas. Para hablarnos más sobre este tema nos acompaña la doctora Aura Siosi, médica patóloga con experiencia en diagnóstico y tratamiento de enfermedades prostáticas. Doctora, bienvenida. Buenos días, mi nombre es Aura Siosi, soy médico, patóloga, guajira, trabajo en Riohacha en el laboratorio de patología Alumet y estoy muy complacida y muy honrada de la invitación que nos ha hecho la EPS indígena Anas Guayú para referirnos en tips de educación y muchas recomendaciones a nuestros hombres guajiros y todos los que viven en la Guajira en cuanto a al manejo, a la detección temprana del cáncer de próstata. Watamar min pushwa, oremuyu ni wairmayu, anayal solo sau kaikate, hapa hanti hote, yo toco por bien que pushwa, estuta ahora que het capuch, o tam sitio yo toco stuntu EPSI que Anas Guayú. So kaikate bien no, nkari kashika y junio 13, asha no es opna wan wanur, houts mai, wanai wayakan toro yukan cáncer de próstata manaka. Wanur kate, wayuri kate, manuisa, yo tesne me ruhusat. Hoshi mainairo toro yukan eke narate na uya se suri harai shki huya. Mayahe, wane wanur, no se no insu taiwa ye naresia. Tuhana pa otam mayen po wayoto. Heyasa se hanari rehane hiakan mar por tuhan ke hau katun hanai ho. Spurtu anu wamato doctora ka Aura Siosi, wane médica patóloga. Anahut saus pushware trairu wanure karero. Hout katsna hotra próstata kanuri. Anu wasakento doctor. Kamusana kia. Watamar min pushwa tanuria Aura Siosi, médico taya patóloga. Anahut saus wanure hout katsna hotra próstata manaka. Yahe wat riwachahe. Otamusia suru hetra laboratorio Alumet. Anaya wat setarats mendesa sone hirente TPS que spura kuhas chikta tatuh karapurero. Otapurte kirhen en Guayú kan suri. No tuin. Otahoin por truanure que hamunte nai mahaywan Guayú. Por no hinte no tuin truanure kanuri kat cáncer de próstata muy. Mus doctor que muy sawata kamata waremayo. Doctor, iniciemos con la primera pregunta y es, ¿qué es el cáncer de próstata y cuáles son los factores de riesgo que debemos tener en cuenta? Para que la sakira, somos doctor que casa waite cáncer kanuri hamos sos por su tuna kaka. Hamos en tu acuerdo por guay mahayani pero antes senai o todo de truanure que mauria por el gente en El cáncer de próstata, como su palabra lo indica, es un cáncer que se origina en las células que se tornan tumorales malignas, son las células que conforman la glándula prostática. Los factores de riesgo, el más importante es la edad.
todo paciente, hombre en edad avanzada, debe de haber tenido por lo menos un tacto rectal en su vida, porque es la única forma de detectar. Ese tacto rectal lo hace el urólogo, es la forma de detectar el cáncer. ¿Qué otro factor de riesgo? Haber en su familia, tener antecedentes de cáncer de próstata en la familia, papá o hermano, que hayan tenido cáncer de próstata, hay que necesariamente hacerse revisar por el urólogo. Otro es los genes que se mutan, el BRCA2. Eso es importante, es un gen que se mide en sangre y al estar presente hay que buscar un cáncer oculto, usualmente en hombres de edad avanzada, es el cáncer de próstata. Entonces, a visitar el urólogo. No, senai doctor que se va a atacar, se no llega a ya cáncer, senai próstata. Dame no vayu que era una pushua, te puedes que cáncer, mana que senai este voy ruku kariane, walero este cáncer que walero te catse en wane, te canelica maligno, o mohu harams, senai no le pansa en wakua, pero no pansa en wake, no le bono es mata mana karuamai, o te no le guay mahira, wane wa wakua ya canairo, todo yo que relata pa voy a se anari reshi, ya sa red kaweshi churolo kai, amain que tapan, pero tu hani au, watai rehia, mar rehia, hunte na teau, ya pula ne, hana na tingkan hapchi, urolo koi, nurup no wayu toro. Hei hasa se hanari rahana, pero tu hani au, no hapurin hia, no le hapurin to oktaka, opta to mayi waka hau, hanari ramar, musiakar humai. Mare por de cáncer de próstata que nai nashi, nai nuara yo emureu yo, hati hipona yaras puleros, ponaha interpushaka hanaha piruk, ponari ramad, ponta sau, ponari chira, otam si wane ya eso anan se kaisha pernamaina ou kana surya no ya se surya pienchis ki huya anan se kaisha tahan ka manka kapna nasha terwan le ka mauria anura sa kapna te shaka ya se tahan da usna te shaka es yanani monush atahana het sun hamun skuai pa que pire que hamun te kanset ka esta anaka otat mohuka to metod karensa wayo mose se ya kan wale moyo rut kamata hanari rapa tra prostata ka Nainchi, urologo, Rutka Naime, Hirher. Dando cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente, la EPSI Anasguayú invita a toda la comunidad a participar en la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2024. El encuentro se llevará a cabo el jueves 4 de julio en el auditorio de la sede principal en Maicao. Tu participación es fundamental para construir salud con transparencia y compromiso. Te esperamos. Ya watensau te shatan que te EPSI que anas fue una rendición cuenta so huya que 2024 una te anti rango wapushu ale so huevo 4 en cari kashi que julio suru tu out que hare que so oficines que anas fue ya maiko hirut kapa anena ya hapa ta usok te pasó en casa mohukaro ta hunok te karakua pone wa iruku wayatan wapushu wane wa iruku watapa hia. Bueno, ya conociendo lo que es el cáncer de próstata y sus factores de riesgo, me gustaría que mencionara las edades en las que se presenta con mayor frecuencia este tipo de cáncer. Bueno, esa kira que soy doctor. Harmanu es con wayu, hoka me inspuro otro wanu de cáncer de próstata manaka. Usualmente el cáncer de próstata se presenta en los hombres en edad avanzada, que esa edad es el factor de riesgo más importante, que tenga su edad avanzada y obviamente que tenga su próstata. Se presenta en los rangos más frecuentes, son de 60 a 65 años. Pero, hay un pero, si ha habido antecedentes familiares de cáncer de próstata en la primera línea de consanguinidad, padre o hermano, es importante que vaya a su consulta independientemente de la edad que tenga. ¿Por qué? Porque se ha visto cáncer de próstata en menores de 40 años. Entonces, si usted tiene 40 años, pero en su familia ha habido antecedentes de papá o hermano con cáncer de próstata, usted tiene que ir a su consulta con el urólogo para hacer el tacto rectal y la PSA. Pero sí, los rangos más frecuentes de edad donde se presenta el cáncer de próstata es en edad avanzada, mayores de 60 años. Ajá, hasta quienes no hubiese harari mento hui hoins por otro guanurekan. Te cáncer que nana ino wayukan el rumbre uyukan. Ahora tiene que no hubiese huri hota ay pirroka chki huya harrai chki huya. Hoshi kai mains pura.
ay piro que ski huya senaime ay piro ski harari me huya hiya samari que hanai hiya kan himari que nere shihe kanani nentia o tambre uyu huara yo e kanani nentia ho wanureka herut kapa eipa tra toro yo que ho uyu no uyu suri bien ski huya o tushi tra wanureka mshi ese hiya kana waremuyu shi hipaye que kanani tra wanureka paranka amuro urine hutuma hanari rapa mal herut kapa nai munchuro lokoi hanari rapa Ulte hanen tiao het soi remendro wanure ka harai remaisia meturo iro hiata ere sontenai wa pura hanari rahanai ulte hasa mayahe nayan anan narup na narate ne no zuri se suri hotrai piro ka ski hoya hiakan anari ne pura anan hanai hia utain chiquet wanure que pisonten ra mar. Hombre, si tienes más de 50 años, hazte el examen de próstata. Detectarlo a tiempo puede salvar tu vida. No tengas miedo, cuida tu salud. Un mensaje de la EPSI Anas Guayú. Hiakan waremuyuka. Munkahurate irhuya suhuri haraiski huya. Pairapate examen de próstata manaka pultehane au no rinchipia ayuri matruanureka. No homoro impihema. Pain mahirapa. Butchkatu sukuhain muinte EPSI ka Anas Guayú. Y finalmente menciónenos cuáles son las recomendaciones para nuestros hombres en cuanto a exámenes preventivos y chequeos periódicos. Chiru atkarasaki ras nuestro doctor. Hararo puch, wamoi howekan toro yukan mauria. Ay mahiran que suri ho dentro wanurika otaharat. Examen wai mahiran chaka por wanari rehana hera wai skari wanari rehana por wateha intensa hotra wanurika wanairo no le wanani. Bueno, yo sí les digo como patóloga que ante síntomas urinarios, ante sensación de peso, ante esos problemas de que no orinas con el chorro fuerte, tienes un goteo intermitente, te levantas en las noches para orinar, te molesta para orinar, te arde a veces al orinar, quedas con sensación de que tu vejiga no se vació, tienes sangre en la orina, tienes sangre en el semen, te duele la cadera, te duele la espalda y estás perdiendo peso, consulta a tu urólogo, porque lo más importante es la prevención, la detección temprana, porque estos síntomas urinarios probablemente se pueden acompañar de un agrandamiento de la próstata, que puede ser benigno y se llama hiperplasia prostática benigna. Pero usualmente, si tenemos una edad avanzada, esto puede estar muy relacionado con el cáncer de próstata. Después de que te hagas la primera consulta con el urólogo, debes de hacértela cada año. Cada año, hombres, guajiros, guayú, a visitar el urólogo. Anore henek doctor ka wamoi ho wanewer wakua hiakanairu mauria sao ho tateha sao turwanurika sao patólogo intaitayao ten sao wanewer hukua moinka herri henai hashiter henai nohri hashiter shorota chonri hashir kai matsen ri hashir kai otta hachet surup na hashiter otta musia ayata kai paita chashiter musayat ke pirata ensaimento bushira asikat herrutkap otta kashare sakap na pushir ka otta aire muy pon senai puna pone hiera aire puru pona pai vale no ho pata pa mayen pia no ho pata pa shorote sha uru puna wane wa hukua no ho herrutkap aire huporo aire sipuna aire sapo o tamsi hashaka heremante hawan kat raktare para hi alo sa pasano en hot sayan chuai rakte ke shaka minawan herut kama tanai munchurolo hunten da ma tu anuruka anena hiya ke pismal hunten da musia hi rere watan hari ya ta kanmun wayu es por hiya interho ha por inter próstata monakat antena otra mal henoria hiperplasia prostática benigna antena normal que piria moren mayor en eso don huria mayen hiya no atapa gente ay pero que liki huya no atapa gente raikatski huya no atapa gente huya se henari repachuro loco por gente está mal tu anere ka henai wane wai ruku wale moyu tata mayu herut kapa wale herut kapa nai menchuro loco her mal. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a nuestra invitada Aura Siosi, médico patóloga del Laboratorio de Patología Alumet, a nuestro compañero Reinaldo Ipuana por nuestra traducción en Guayunaiki y a todos los oyentes de Olímpica Estéreo por estar conectados con nuestro programa
Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Anas Guayú. Los esperamos el próximo viernes para hablar de salud y recuerda que juntos gestionamos salud. Ajá, anaya otseholo sa hapo ipente pots que ya que no warimo yo ni wairma yo na kamahan que no hay chamash que ya la musona pots ya men ha ya no muy nontap anaya otsato doctor ka auraciosi sa médico patólogo ansia sulu este laboratorio alumet sa ho skhan to senain que tu wanri ka ta que non wayo man que nair de cáncer de próstata manakan anaya otse sa ka te na men warimo yo impe ori que no warimo yo wopuhe ori que na uch tu han kana otan chan kana para anaya otsena unaya kanan hapo inde puchka tsawata kamat dostun tawala ka het kapuch o tamsit yo toko stunto EPS ikat Anas Guayú soto hai hiakana o tawaya kana achaha hirashi wakuaipa hepura ana